Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar entonces el curso, las exposiciones de los temas en el curso de Primera de Tesalonicenses. Aquí vamos a estudiar el curso, el tema del libro es Elegidos para su gloria. Y vamos a tener las exposiciones del tema 1 y el tema 2. Vamos a comenzar entonces, con ustedes va a estar la hermana Beverly Guzmán para dar inicio a el tema número 1. Ya es su tiempo, hermana. Ok, buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Doy gracias al Señor por esta oportunidad de exponer la lección número 1 de este programa del MINS. Pasamos a la próxima. Bueno, en este primer capítulo del libro de Primera de Tesalonicenses, se nos da a conocer, en este caso, vamos a ver la primera lámina. Se nos da a conocer el contexto histórico de la epístola y se aborda todo lo concerniente a la paternidad literaria, a la ciudad de Tesalónica, a la fundación de la iglesia, el lugar y fecha en que se hizo la constitución, en este caso de esta epístola, así como todo lo relacionado al propósito del apóstol Pablo al escribir esta epístola y las razones por qué nosotros debemos estudiar esta epístola, y para el final entonces tendremos la conclusión. Seguida, la próxima lámina abordaremos todo lo concerniente a la ciudad de Tesalónica, y aquí podemos ver un mapa y en donde la ciudad de Tesalónica era la ciudad de la capital de la provincia de Macedonia. Esta provincia está ubicada en la parte norte junto con la provincia de Acaya en la parte sur. Y estas constituían el territorio de Grecia en aquel tiempo. Además, tenía una segunda ciudad importante que era Filipo, mientras que en la provincia de Acaya estaban dos grandes ciudades como era Atenas y Corinto. Su nombre fue dado por Casandro, quien la fundó en el año 1315 después de Cristo, y la llamó Tesalónica, en honor a su esposa, quien era medio hermana de Alejandro Magno. Esta ciudad de Tesalónica fue importante en la época de los macedonios, así como en la época de los romanos. Los romanos la hicieron la capital de la provincia de Macedonia en el año 1964 después de Cristo, y fue declarada ciudad libre después de la batalla de Filipos. Esto fue en el 42 después de Cristo. Su ubicación era muy privilegiada por ser un puerto marítimo y porque la atravesaba la Gran Egnatia, considerada uno de los caminos que unía a Oriente con Occidente. También al respecto a esta gran vía, podemos decir que era una extensión de la vía Apia que salía de Roma. En los días de Pablo tenía más o menos una población de 200.000 habitantes. La mayoría de ellos eran griegos, pero también había muchos romanos y una minoría considerable de judíos. En la actualidad, esta población tiene aproximadamente 300.000 habitantes y es una de las pocas ciudades desde la época apostólica. Vamos a proseguir con el próximo punto. Aquí vamos a ver todo lo relacionado a la fundación de la iglesia. En el relato de la fundación de la iglesia de Tesalónica, esta la encontramos registrada en el libro de Hechos, capítulo 17, del versículo 1 al 10. Pablo llegó a Tesalónica en su segundo viaje misionero, y en el cual estaba acompañándolo Pablo y Silas. Esto está registrado en Hechos 15:40.
y Timoteo se unió a ellos en Listra. También lo encontramos en Hechos 16:3. Y Lucas puede haberse unido en Troas, pues siendo el autor del libro de Hechos de los Apóstoles, al narrar o escribir sobre este segundo viaje, comienza el relato en primera persona del plural. En este viaje fue muy distinto, su destino principal fue Europa. Aunque Pablo quería regresar a Asia, él testifica que el Espíritu se lo impidió y a través del varón macedonio le mostró el nuevo rumbo que debía tomar, y al final de su ministerio da testimonio de ello diciendo, como dice Hechos 16:40. El equipo misionero llegó a Filipos. Allí se hospedaron en casa de una mujer llamada Lidia y establecieron la iglesia. En esta estadía se mencionan 3 conversiones importantes. La mujer de negocios de Asia, a quien Dios salvó del judaísmo. La mujer griega adivinadora, a quien Dios salvó del satanismo. El carcelero romano, a quien Dios salvó de la adoración. Y estos 3 sucesos mencionados anteriormente los encontramos en Hechos capítulo 16, desde el versículo 13 al 18. Es importante también señalar que la obra de Dios allí se desarrolló en medio de una fuerte oposición. Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados ilegalmente y luego fueron puestos en libertad, y ellos decidieron salir de la ciudad. También es bueno resaltar que Lucas se quedó afirmando y edificando a los creyentes, y esto queda claro por el hecho que al narrar acontecimientos posteriores ya no se refiere a nosotros, sino a ellos. De aquí ellos pasaron por Apófolis y Apolonia, pero no se detuvieron, ya que parte de la estrategia de Pablo era establecer iglesias principalmente en lugares y ciudades grandes, con el fin de que ellas llevaran el evangelio a otros lugares más pequeños. El apóstol Lucas, en Hechos 17 del 1 al 9, presenta la fundación de la iglesia allí. También se argumenta sobre si Pablo duró solamente 3 semanas allí, pero hay razones suficientes para creer que las 3 semanas señaladas allí por Lucas fue cuando Pablo predicó en la sinagoga durante esas 3 semanas. Y esto lo encontramos en Hechos 17, versículo 2. Debido al despertar espiritual que queda registrado en primera de los Tesalonicenses 1:9, el cual fue intenso y se extendió esa influencia en todas las direcciones durante la campaña de Pablo allí, entonces es importante resaltar que Pablo recibió ofrendas de la iglesia de Filipos en 2 oportunidades. Entonces, en conclusión, referente al periodo total de tiempo que los misioneros utilizaron en la fundación de la nueva iglesia, sobrepasó, en este caso, las 3 semanas. Vamos entonces con la cuarta lámina, que se refiere al tercer punto. El propósito de Pablo al escribir esta carta. Debido a su salida forzada de Tesalónica, el apóstol experimenta una gran ansiedad por saber el estado de los hermanos que se quedaron en Tesalónica. Y estando en Atenas, envió a Timoteo para saber en qué condición estaban los hermanos, y al recibir las buenas nuevas, como quedó registrado en el capítulo 3, versículo de 1 al 6, entonces se dispone a escribir esta carta manifestando el gozo y gratitud por la obra de Dios entre los tesalonicenses, afirmando y recordando su conducta y sus ministerios e instruyéndolos en el fortalecimiento y la consolidación de sus vidas y de la iglesia. Podemos afirmar que los propósitos esenciales para escribir esta carta lo podemos ver que en el capítulo 1
expresa saludos y manifiesta la gratitud a Dios, afirmando el testimonio de fe, amor y esperanza de los hermanos en Tesalónica. En el capítulo 2 expresa el amor a los hermanos, afirmando y recordando su obra o ministerio en el Señor, entre ellos su conducta, ejemplo y motivación. En el capítulo 4 manifiesta su preocupación y proceso de atención a los hermanos. Y en el capítulo 4 afirma la conducta cristiana, es decir, la forma de vivir para agradar a Dios y hacer su voluntad. Y en el capítulo 4 aclara el proceso de la vida después de la muerte y también da instrucciones sobre los deberes cristianos. Seguimos para abordar en este caso el punto número 4, la próxima lámina. Y aquí vamos a ver la fecha y el lugar donde fue en este caso escrito primera a los tesalonicenses. Esta carta fue escrita durante la estadía de Pablo en Corinto, siguiendo la ruta de Pablo en su segundo viaje misionero registrado en el libro de Hechos en los capítulos 17 y 18. Aquí se nos relata que al salir de Tesalónica, Pablo fue a Berea, de allí a Atenas y luego a Corinto. Quizás tuvo la intención de regresar a Berea, de Berea a Tesalónica, pero fue impedido, como lo vimos anteriormente, cuando se alborotó la ciudad en Tesalónica. Hechos registrado en el libro de Hechos, capítulo 17, del versículo 13 al 14. Luego él intentó regresar desde Atenas, pero no fue posible. Es probable que a esto se refiera el capítulo 2, versículo 18, cuando dice: quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces decidió quedarse solo en Atenas y enviar a Timoteo para confirmarles y exhortarles en la fe. En aquel momento, estando en Corinto, Silas y Timoteo regresaron a Macedonia, hecho registrado en el capítulo 18, versículo 5 del libro de Hechos. Y cuando Timoteo les da las buenas noticias acerca de los hermanos en Tesalónica, Pablo siente la necesidad y el ánimo y la inspiración de Dios para escribir esta carta. La fecha que se considera más probable según la cronología paulina se había escrito entonces en el año 50 después de Cristo, a comienzos de la estancia de Pablo en Corinto y a 4 o 6 meses después de su ministerio en Tesalónica. Esto está documentado en el libro de Introducción al Nuevo Testamento de Editorial Clees, de Carlson y Douglas. Es importante señalar que la evidencia interna, cuya fuente es la misma epístola de primera a los tesalonicenses, señala definitivamente a Pablo como el autor de la misma. Así, vamos a ver la otra lámina. Así como lo afirma Hendricks, y sus argumentos son los siguientes. Él nos dice que la epístola se presenta a sí misma como una carta de Pablo. Las personas de las que se dicen que estuvieron con el autor fueron escritas y se identifican en el libro de Hechos como las que estuvieron con Pablo en su segundo viaje misionero. La epístola tiene una forma típicamente paulina, es decir, posee la estructura epistolar que caracteriza a libros como Romanos, Primera y Segunda a los Corintios y Gálatas. El vocabulario es definitivamente del apóstol Pablo. No solamente las palabras aisladas le señalan a Pablo como el autor, sino también hay muchas frases características que al estar en otro lugar vemos que también pertenecen al apóstol Pablo. La epístola refleja claramente el carácter de Pablo.
Nada existe en esta epístola que no esté en completa armonía con la doctrina proclamada por Pablo en otras epístolas, sin mencionar las epístolas carcelarias o pastorales. Por lo tanto, se puede concluir que hay suficientes evidencias y internas y externas que comprueban la auditoría de Pablo, de esta carta. Así también como lo dijeron los padres de la iglesia, lo reconocieron como el autor de la misma. A continuación, en el último punto de la lección, introducción al estudio de la epístola. Aquí vemos la importancia de estudiar esta epístola. Por ser esta una de las primeras cartas del apóstol, que el apóstol Pablo escribió a una de las iglesias recién fundadas, es interesante descubrir las convicciones del apóstol Pablo en cuanto a la fe al finalizar las doctrinas que enseñó. En este sentido, sus convicciones acerca del llamado, es decir, del conocimiento en la manera como desarrolló su ministerio, su amor en la manera como se relacionó con otros hermanos y por último, la convicción de su esperanza, es decir, la doctrina de la segunda venida del Señor. Por consiguiente, de una manera más amplia podemos considerar su importancia tomando en cuenta los temas que sobresalen de cada capítulo. En el capítulo 1 podemos ver la importancia para los nuevos creyentes al fortalecer la fe de los nuevos convertidos. Prepárese para discipular, es la base del contenido de esta carta. En el capítulo 2 y 3 se habla de la importancia para el ministerio pastoral. En el capítulo 2, Pablo resalta y habla de su ministerio, presentando los aspectos importantes de todo líder, ministro, discipulador, misionero o pastor, el cual debe considerar para realizar su ministerio. En este caso, su función, su motivación, los métodos, la conducta, recompensa o motivos de gozo, así como sus luchas por la consolidación de los creyentes y de la iglesia. En el capítulo 4 se enfoca la importancia para la ética. Desde la perspectiva, podemos ver que en el capítulo 2 se enfoca la ética del ministro. En el capítulo 4, la santidad del matrimonio, la ética del trabajo y las relaciones interpersonales. En el capítulo 5 se enfoca en la importancia para la iglesia o los deberes del creyente y el reconocimiento de los líderes, las disciplinas espirituales, entre otros. Y por último, en el capítulo 4, del versículo 13 al 14 y del al 5:11, se ve la importancia para la teología, la doctrina de la escatología y la doctrina de la elección, la segunda venida de Cristo y la resurrección y la vida eterna. También en esta introducción también podemos ver en todos esos capítulos que se señalan por lo menos 12 frases o palabras en varias ocasiones y cada una de ellas representan algún tema que sobresale en la epístola y otras que nos ayudan a entender el carácter de la carta. Entre ellas podemos mencionar virtudes cristianas como amor, fe y esperanza, hermanos, Dios Padre, Señor Jesucristo, Evangelio o sus derivados, venida, exhortaos y sus derivados, abundéis, firmeza, gloria o sus sinónimos, imitar y ejemplo, y sabéis. Entonces, para concluir, la próxima lámina, al estudiar el trasfondo histórico de la carta de primera a los tesalonicenses y teniendo la certeza de su amor, de su autor y destinatarios, así como las circunstancias históricas que llevaron a la redacción de la misma,
y los propósitos del apóstol al escribirla, entonces, y con otros aspectos que ya mencionamos en este capítulo, podemos concluir que el mensaje dejado en estas cartas es tanto para los destinatarios originales, así como también para la iglesia del Señor en todos los tiempos. Ya con esto finalizo. Gracias, hermana, por su presentación de este tema. Recuerden dos cosas. Una, que estudiar Primera de Tesalonicenses nos va a ayudar. Es el estudio de un libro del Nuevo Testamento. Nos va a ayudar a aplicar los principios de la hermenéutica, los que están viendo hermenéutica y los que vieron hermenéutica en el periodo pasado. Y el tema de hoy, por ejemplo, el primer tema es el contexto histórico de la carta o del libro. Y esto tiene mucha importancia porque es una de las primeras cosas que uno debe hacer cuando uno va a enseñar o a estudiar uno de los libros de la Biblia. Y nosotros debemos conocer el contexto histórico de cada libro de la Biblia. Y más cuando, por ejemplo, los que van a tener la oportunidad de hacer su tesis de maestría, entonces su primer capítulo del libro que ustedes van a escribir debe ser ese, el contexto histórico de la carta. Y eso es muy interesante porque uno se pregunta, ¿cuándo escribió Pablo la carta a los tesalonicenses? Hay detalles que son muy interesantes investigar. Por ejemplo, desde que Pablo salió hasta donde Pablo escribió la carta, ¿cuánto tiempo había? Porque uno muchas veces lee Primera de Tesalonicense, uno dice, bueno, Pablo escribió esta carta a los hermanos, pero ¿cuánto tiempo pasó desde que Pablo había visitado Tesalónica y el escrito? Entonces, los autores presentan entre 4 a 6 meses. Vamos a poner 6 meses. Pasaron 6 meses. Es decir, cuando Pablo está escribiendo la carta a los tesalonicenses, habían pasado 6 meses desde su visita allí. Y esos son datos muy interesantes. Es decir, que los hermanos estaban bien nuevos. Tenían 6 meses de haber creído en el Señor cuando recibieron la carta de Tesalónica, la carta de Pablo que le escribió. Otro dato importante es que cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, esa es una de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Algunos dicen que el primer libro escrito es Gálatas y el segundo es Primera de Tesalonicenses. Es decir, que Primera de Tesalonicenses fue escrito antes de los evangelios, antes que fueran escritos los 4 evangelios. Y eso es muy interesante nosotros saber que es una de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento. También es importante saber lo que era la ciudad, la importancia de la ciudad, no solamente la ciudad, sino nosotros como creyentes sabemos sobre las iglesias de Macedonia. Bueno, ¿cuáles eran las iglesias de Macedonia que se mencionan en Corinto? Principalmente era Filipos y Tesalónica. Y nosotros sabemos la importancia que tuvieron las iglesias de Macedonia en el ministerio de el apóstol Pablo. También es importante que
que nosotros entendamos que esa es una de las ciudades que permanece hasta la actualidad. Se llama Salónica. Es la segunda ciudad del país de Grecia. La primera es Atenas. Y tiene unos 300 y tantos mil de habitantes, pero el área metropolitana abarca más de 1 millón de habitantes. Y esas cosas son interesantes porque ahora cuando nosotros hemos visto el terremoto de Turquía y la frontera con Siria, cuando nosotros vemos las iglesias que son mencionadas en el Apocalipsis, las 7 iglesias, precisamente estaban en esa zona de Turquía. Entonces, pero esta Tesalónica entonces es en la parte de Grecia. Bueno, eso y muchos detalles, lo que nos ha compartido la hermana Beverly, son muy interesantes en el estudio de esta carta que nos ayuda y es una buena referencia para el estudio que nosotros tenemos que hacer de todos los libros del Nuevo Testamento. Y también sabiendo cómo se fundó la iglesia, la obra de Dios, todos esos detalles son muy interesantes. Ahora, si ustedes quieren hacer algunas preguntas o algún aporte al tema, a este tema que se ha dado, entonces tienen la oportunidad. Sí, usted puede activar el micrófono, y hacer algún aporte o alguna pregunta. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Mi nombre es Edgar Infante. Ok, saludos. Usted hace, o sea, una curiosidad, ¿no? De lo que estaba expresando. ¿Cómo es que se dedujo de que esos hermanos tenían 6 meses de haber nacido en el Evangelio? ¿Cómo lo deduce a través del contexto ahí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo a través de ese panorama que la hermana estaba leyendo, de todo eso de de la fecha de la ciudad, de cuando Pablo mandó la carta, cuando recibió, cuando la envió? ¿Cómo hacen para analizar eso? Bueno, número uno, depende mucho de los autores, ¿ok? De los autores de los libros de referencia que tenemos y el conocimiento que tenemos de los autores y los escritos, ¿ok? Entonces, en relación a eso, está el libro de el doctor D.A. Carlson y Douglas Hook, que se llama, que es una introducción al Nuevo Testamento. Entonces son, libros, un momentico. Especialmente yo tengo este libro, ¿ok? De introducción al Nuevo Testamento de D. Carlson y Douglas Moore, que ellos hacen esa afirmación basado en que cuando Pablo salió de Tesalónica, él fue a Berea. No tuvo mucho tiempo en Berea, porque ahí mismo los de Tesalónica alborotaron a la gente de Berea en contra de Pablo. De ahí él salió para Atenas. En Atenas no tuvo mucho tiempo y prefirió quedarse solo para enviar a Timoteo de regreso a Tesalónica, ya que él no pudo hacerlo. De ahí pasó a Corinto y ustedes saben que en Corinto Pablo duró 1 año y 6 meses. Pero el escrito entonces fue al principio de su ministerio.
no al final de Corinto. Entonces, esos datos, esos números dan aproximadamente entre 4 a 6 meses el escrito de la carta, después de la salida de Pablo de Tesalónica. Gracias, hermano, gracias por esa aclaratoria. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas o alguna aporte? Bueno, yo quería preguntarle también algo, que en el examen, en el cuestionario, ¿verdad? Aparece, preguntan cómo se llama la ciudad actualmente, pero en la guía no salía. Ah, bueno, pero es posible investigarla en Google. Es Salónica. Y si no, Ajá, entonces hay que colocarla. yo esa no la respondí, sino que como verifiqué cuál era porque realmente no la conocía. Entonces sale que es Albania. No, es Salónica. Ah, bueno, pero ahí sale, no sé. Entonces yo No, dije, bueno, usted como no sale en pone, la guía, yo no supe cuál era. usted coloca en Google Tesalónica y está la historia de Tesalónica antigua y ¿cómo se llama ahora? Que es Salónica. Sin la Ah, T. ok. Ya está bien. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún aporte o alguna pregunta? Pueden hacerla. Aprovechen y pueden hacerla. Vuelve Edgar Infante otra vez, Dale. porque son cosas que no desconozco y me llaman la atención, ¿no? Ok. ¿Cómo, cómo es que unos creyentes en 6 meses alcanzan tal grado de madurez espiritual, cuando eso no se ve en otras cartas? ¿Cómo se puede explicar? Claro, entendemos que Dios trata como Él le place, Él es quien decide, es soberano quien decide cómo ha de, de hacer desarrollar a sus hijos en ese mundo espiritual, ¿no? Esa nueva creación, esa nueva criatura. Pero me llama la atención cuando uno está viviendo, o sea, lo real aquí, ¿no? En esta tierra, de que hay creyentes que tienen 5, 8, 10 años y les cuesta madurar, o sea, somos lerdos o tardos para madurar en el Evangelio. Bueno, eso depende mucho de la experiencia y también hasta de la enseñanza. Porque, por ejemplo, yo puedo darte testimonio de un hombre que yo estoy atendiendo desde noviembre, y el hombre era ateo y luego católico. Y en noviembre él abrió su corazón a Cristo, rindió su vida al Señor. Pero él comenzó a estar en la escuela dominical, participar en las clases. Yo voy personalmente a darle el discipulado y yo me asombro de cómo él ha crecido espiritualmente al punto que la semana pasada, me preguntó los requisitos que había para servir a Dios en la iglesia porque él se sentía que no estaba haciendo nada, que él quería servir a Dios y todo eso. Y creyendo en el propósito de Dios para su vida. Mientras hay personas que tienen 2, 3 y 4 años que no hay esa situación en la vida de ellos. Además de eso, en la carta, Pablo habla en la carta, pero en la carta se ve las convicciones de ellos como cristianos. Por ejemplo, se ve cómo ellos, lo que se resalta es que se ve cómo ellos recibieron la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como lo que es la palabra de Dios en verdad, cómo ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y todo eso.
Claro, en otros asuntos como asuntos doctrinales, Pablo escribe porque ellos, por ejemplo, en relación a la venida de Cristo, ellos pensaban, bueno, los que estemos vivos bueno, ellos pensaban qué va a pasar con la gente que se murió. ¿Qué va a pasar con la gente que se murió? Entonces ellos no van a tener la experiencia de ver al Señor, de estar con el Señor y todo eso. Entonces son situaciones. Pero, bueno, todo eso es parte de la obra de Dios en la vida de las personas. Gracias. Y esperamos que los creyentes que nosotros tengamos puedan crecer, desarrollarse y podamos ver la obra de Dios en la vida de ellos más temprano que tardío. Vamos a dar entrar al tema número 2. Yo realmente, como no tuvimos la introducción el lunes pasado, entonces yo pensé que había estado asignada. Entonces realmente no estaba asignada la lección número 2 y voy a compartirla yo. Entonces no tengo diapositivas preparadas, pero quiero mostrarle algunas cosas interesantes en el desarrollo del capítulo número 2. Así que como voy a resaltar algunas cosas, voy a mostrarle, yo sé que algunos van a tener dificultad por el teléfono, pero voy a mostrarle por lo menos en el PDF algunos títulos, por lo menos. El título de la lección número 2 es Elegidos por gracia. Elegidos por gracia. Ese es el título de la lección número 2. Y en esta lección vamos a estudiar los versículos 1 y 2, que dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El tema está basado solamente en esos dos versículos. Y el tema entonces elegido por gracia. En ese sentido entendemos que la elección es divina. Es Dios quien elige y es por gracia. Recordamos las palabras que el Señor le dijo a los discípulos: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y esa fue la afirmación del Señor y es lo que nosotros creemos y afirmamos. Entonces, primero vemos los remitentes. Vamos a ver los remitentes elegidos por gracia. Ya se me corrió. Los remitentes, ¿quiénes eran los remitentes? Los remitentes, ya va que aquí me fui bien lejos. Los remitentes eran a quién fue escrita la carta. Entonces la carta fue escrita a la iglesia de Tesalónica. Déjenme un chancecito aquí que acomode Ok, ahora sí. Los remitentes vienen a ser los escritores. Se presenta Pablo, Silvano y Timoteo. Ese fue el equipo misionero que fundó la iglesia de Tesalónica. Recuerden que cuando Pablo fue a Filipos, cuando Pablo fue a Macedonia, la provincia de Macedonia, fue a través de aquella visión que él tuvo del varón macedonio que dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos.
Y cuando ellos fueron a Macedonia, la primera ciudad que llegaron fue a Filipos. Y el equipo misionero era Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Lucas se queda en Filipos. Entonces aquí el equipo misionero en Tesalónica fue Pablo, Silas y Timoteo. Ese fue el equipo misionero. Y bueno, Pablo, cuando escribe, los incluye a ellos como remitentes cuando dice Pablo, Silvano y Timoteo. Él podía haber hecho como en otros en otra de sus cartas, que aunque siempre tenía su equipo misionero, se presentaba como Pablo o Pablo y Silas. Entonces aquí está Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces, es interesante ver que ellos tenían la convicción de que ellos eran elegidos por Dios. Y Pablo, hay un texto que habla de esa elección y de la convicción que él tenía de su elección, que es Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16, que dice así: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. En esos versículos hay 5 elementos importantes acerca de la convicción que Pablo tenía de su elección. Primero era, Dios, agradó a Dios elegirme. Dios nos elige porque nos ama. Entonces, eso está en la frase que él dijo, agradó a Dios. Él me eligió porque él le agradó a él, o él tenía, porque él, por su amor por mí. Dios nos elige antes de nacer. Pablo dijo, me apartó desde el vientre de mi madre. Esa era la convicción que el apóstol tenía. Dios nos elige para salvación por su gracia. Dice, me llamó por su gracia. Dios nos elige en Cristo, por Cristo y para Cristo. Revelar a su Hijo en mí. La frase que muestra esto. Dios nos elige para una misión, y Pablo dijo, para que yo le predicase. Entonces, esos eran elementos que Pablo tenía acerca de la convicción de su elección. En la carta de Romanos también afirma esa elección tanto para la salvación como para el ministerio, cuando dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Entonces, en esta ahí vemos entonces a Pablo como con la convicción que él tenía de ser elegido por Dios. ¿Quién era Silvano? Silvano era el nombre romano de Silas. Silas era un miembro principal de la iglesia de Jerusalén. Fue nombrado en el concilio de Jerusalén junto a Judas y enviado a Antioquía para acompañar a Pablo y a Bernabé cuando entregaban la decisión de ese grupo a la iglesia allí. Recuerden que la iglesia de Jerusalén tuvo un concilio donde allí estuvo presente Pablo, Bernabé, donde tomaron la decisión donde enviaron una carta a los gentiles, y los apóstoles realmente, y todo el concilio decidió que no tenían que obligar a los gentiles a circuncidarse, ni a guardar el día de reposo, o a no hacerse judíos para poder ser salvo, poder creer en Cristo, sino que que ellos se abstuvieran de fornicación, de los ídolos. Y eso fue, la decisión fue escrita y enviada a la iglesia de Antioquía, y tenida para todas las iglesias gentiles, y las personas que fueron enviadas para enviar el escrito, el documento, y para hablar a la iglesia eran Silas y Judas, que fueron enviados con Pablo y Timoteo. Entonces, también es interesante saber de que es Silas, luego de esa misión, Pablo lo seleccionó para que fuera su compañero en el segundo viaje misionero después de la separación que él tuvo con Bernabé.
Y entonces desde allí Silas fue parte del equipo misionero de Pablo. Timoteo también, que es el tercero que aparece como remitente, entonces fue tomado por Pablo cuando Pablo visitó Listra, que era cuando Pablo visitó la provincia de Galacia. Entonces allá en Listra, en su segundo viaje misionero, él encontró a Timoteo, que era un joven de muy buen testimonio. Todo el mundo hablaba bien acerca de Timoteo. Y Pablo entonces lo tomó para que fuera parte con su equipo misionero, para que lo acompañara en su segundo y tercer viaje misionero, y permaneció al lado de Pablo por mucho tiempo. Era de madre judía, de padre griego, y Pablo tuvo que circuncidarle para evitar tropiezo en el ministerio con los judíos. Entonces, esos eran los remitentes, Pablo, Silas y Timoteo. De Timoteo hay muchas cosas interesantes. Precisamente Pablo, cuando escribió la carta a los filipenses, Pablo habló de él como: a ninguno tengo del mismo ánimo, que tenga un interés sincero por los creyentes y que sirva como ha servido conmigo en el evangelio como hijo a padre. Es decir, que Timoteo era uno de los discípulos con las mejores credenciales, o en ese sentido méritos, como en la parte de su carácter, y un discípulo muy sobresaliente. En relación a la iglesia, Pablo también habla de la iglesia de Tesalonicenses como la iglesia elegida. Y en relación a ello, Pablo habla acerca de su elección, y Pablo dice que es un tema que vamos a ver más adelante, pero Pablo le escribió y dice esta frase: dijo a ellos: hermanos, estamos convencidos de que ustedes son elegidos por Dios, porque hemos visto la obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia en la esperanza. Entonces Pablo no solamente se refiere a ellos como elegidos, sino también a otras iglesias. Pablo siempre afirmó esa parte de la elección, a los romanos, los colosenses, a Timoteo, a Tito. Entonces habló acerca de ellos, y es muy importante afirmar la elección. Saludo y bendición para los elegidos. El saludo de Pablo fue: gracia y paz sean a vosotros. La gracia era era el saludo tradicional de la época. Los griegos usaban jairén, gozo, y los hebreos usaban shalom, que es paz. O sea, la palabra griega para paz era irene, y Pablo enlaza el saludo griego con el hebreo, sabiendo que la iglesia de Tesalónica, allí como las iglesias que fueron en los países fuera de Israel, eran iglesias que tenían judíos y griegos, o judíos y gentiles juntos. La gracia y la paz es el favor divino que se muestra la gracia y el favor divino que se muestra a la raza humana, y la paz es aquel estado de bienestar espiritual que le sigue. En todas sus cartas aparece gracia y paz. Solamente en algunas se añade gracia y misericordia y paz, como Pablo lo hizo cuando le escribió a Timoteo y a Tito. También es importante la gratitud por los elegidos. Pablo dijo en el versículo 2, en la parte A: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Y era algo que Pablo hacía, dar gracias en ellos, por ellos, en sus oraciones, dar siempre gracias al Señor. Y nosotros podemos ver que eso era algo muy característico del apóstol Pablo, poder dar gracias a Dios por los elegidos. Pablo enseñó eso acerca de la gratitud. Es un gran ejemplo eso acerca de la gratitud. A la iglesia de Tesalónica les enseñó: de gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A la iglesia de Tesalonicense les enseñó a dar gracias por todo. Den gracias a Dios
Den gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la iglesia de Colosas le enseñó a cantar y a hacer todo con gratitud. Cantad con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. A la iglesia de Filipo le enseñó a orar con gratitud. Le dijo, por nada estéis afanosos, por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. A su discípulo Timoteo le enseñó a dar gracias por todos los hombres. Exhortó ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Dar gracias es una forma de adorar a Dios, de reconocer a Dios, y era muy importante lo que Pablo hacía por los hermanos. Entonces, orando por los elegidos, Pablo no solamente daba gracias a Dios por ellos, sino que decía, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Es decir, Pablo y sus compañeros oraban con frecuencia por los creyentes. Por eso dice, haciendo memoria en nuestras oraciones de todos nosotros. Y eso lo hacía, eso también era algo característico de Pablo, orar por los elegidos. A los romanos le dijo, Dios, a quien sirvo en mi espíritu anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. A los efesios les escribió, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. A los filipenses le dijo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos ustedes. A los colosenses le escribió, siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A su discípulo Timoteo le dijo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y a su discípulo Filemón le escribió, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y hay muchas otras partes donde se menciona cómo Pablo oraba por los elegidos. Entonces, este tema elegidos por gracia nos enseña, uno, la convicción que nosotros debemos tener de que Dios nos eligió, tal era la convicción de Pablo, de Silas y Timoteo. También la convicción de la elección de Dios por la iglesia, porque como dijimos que Pablo afirmó, Pablo no era un adulador, no era alguien de fácil palabrería, sino que cuando él afirmaba algo, tenía argumentos contundentes para hacerlo, y por eso dijo a los hermanos, estamos convencidos de que ustedes son elegidos por Dios. Entonces, también Pablo daba gracias a Dios por los elegidos, oraba por los elegidos, y este tema es muy interesante por todas estas cosas. Bueno, si ustedes tienen algo que preguntar o añadir sobre este tema, este es el segundo tema de el libro Elegidos para su gloria. Pueden preguntar o participar. Es su tiempo. Pastor, yo pienso que cuando nosotros llegamos a tener ese encuentro con el Señor, lo próximo que entendemos es que en su inmensa misericordia Dios nos eligió. Y cuando vamos estudiando la palabra y comprendiendo de lo que está allí, nos damos cuenta que solamente por su gracia no merecíamos ni la salvación ni nada de lo que Dios nos ha prometido allí, pero es solamente por su gracia entendemos de que Él nos eligió por su grande amor, por su gran misericordia. Y como respuesta a esa gracia debe ser nuestra obediencia en servir, y como dice allá primera a Colosenses, que dice que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, hagámoslo como para el Señor. Entonces eso es una bendición, pues,
comprender de que somos elegidos por Dios. Sí, y Pablo, él no solamente pensando en la elección de Dios para su salvación, sino en la elección para su ministerio, él llegó a decir, bueno, en relación a la salvación, él dijo, entre los pecadores soy el primero. Y, y en relación a su ministerio dijo, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y en sus epístolas él realmente afirma esa elección por gracia. Pueden continuar participando. Sí, pastor. Otra de las cosas es el trabajo en equipo, ya que Pablo no trabajó solo, sino que siempre tuvo personas a su lado, quien siempre estaban ayudándole en su ministerio, levantándole la mano, así como Moisés se le fue levantada las manos mientras hubo la batalla. Y le damos gracias al Señor por eso, porque de cierta manera no estamos solos en el ministerio de la predicación. Jesús envió a los discípulos de dos en dos. Pablo tenía su equipo para llevar este mensaje de salvación y le damos las gracias al Señor porque siempre tenemos a alguien allí que puede ayudarnos y brindarnos su amistad, parte de sus talentos y dones que el Señor le ha otorgado para realizar el trabajo al cual el Señor nos ha llamado. Gracias al Señor que Pablo, aún estando preso, tenía personas a su lado, Timoteo, Lucas, quienes estaban allí dispuestos a hacer la mano extendida del apóstol para que el mensaje que el Señor mandaba a través de Pablo pudiese llegar a los corazones que los necesitaban. Y en este caso, bueno, tenemos a Pablo y a estos otros dos personajes que están allí registrados en esa carta, y que bendito sea Dios, que también a nosotros se nos va saliendo oportunidad de trabajar en equipo para llevar el mensaje. Sí, eso es muy interesante. Ese es un don de Dios, porque ese es un don de Dios, porque, por ejemplo, uno de los personajes que más experimentó esa parte de la soledad en el ministerio, en un sentido, fue el profeta Elías. Y, y él dijo, por decir, solo he quedado yo. Pero el Señor le dijo, yo tengo 7,000 que no se han doblegado ante Baal ni lo han adorado. Y el Señor había elegido a Eliseo, y realmente después de allí hasta el día de su partida de de, de ser llevado al cielo, él tuvo su compañero. Y qué buen compañero Eliseo con él. Qué buen compañero le dio el Señor a Elías. Y así también el Señor nos da buenos compañeros en el ministerio. Hay una frase muy bonita de Jonathan Edwards que dice que no contribuimos en nada a nuestra salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. Es Qué bueno. increíble. Eso es, como dice la gente, esa es la purita verdad. Qué bueno. ¿Alguien más? Todavía tienen oportunidad de participar. Bueno, yo creo que este va a ser un estudio muy interesante que vamos a tener, y les animo a ir al aula virtual a esta semana a hacerlas. Vamos a dejar esta semana para que puedan hacer las lecciones 1 y 2, responder los cuestionarios en línea, participar en los foros de diálogo y hacer lo que sea necesario, y nos preparamos para la siguiente semana, que vamos a tener la exposición, la presentación de los temas 3 y 4. Pero me gustaría asignar las exposiciones de los temas 3 y 4 para que no me pase como hoy. Entonces, podemos hacerlo en este mismo momento. Yo quiero
¿quién le gustaría tener la exposición de tema 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para registrarlo? A mí me puede dejar el número 6, pastor. El 6, Leonardo. Ok. Deme ¿Alguien? el 3, pastor. El 3, Yerina Ramírez. Ajá. ¿Quién más? Dame el 8, Elezar. Ramón Tobar, el 8. Ujú. Pastor, ¿puede asignar el capítulo 7? Gianluca, el 7. El Ok. 5 a mí. El 5, Rugmari. Ok. Queda solamente el 4. Yo doy el 4. Carelis, el 4. Qué bueno. Bueno, si no sabían, ahí están mis hijos, Careli, Mari y Eleazar. Entonces ya ellos se activaron y van a exponer en Bueno. los temas que le toque. Bueno, sí, hermanos, vamos a prepararnos, vamos a aprender mucho más en este curso. Recuerden que la importancia de tener las lecturas adicionales, no dejen eso para última hora, para cumplir una tarea. Les he puesto suficientes libros para que puedan leer, documentarse bien, y así ustedes podamos aprovechar mejor el tiempo, la oportunidad de aprender juntos y así en las participaciones ustedes pueden hacer. Bueno, vamos a terminar este tiempo con, bueno, si tienen preguntas en relación al curso, pueden hacerlas. Ajá, Que activen activen su video para que tomemos una foto. hermano, Y esos mientras lo materiales que hacemos, usted dice, podemos hacer preguntas. Ok, hágala. Edgar. ese material que usted dice que nos envió, eso, porque no sé, yo ando un poquito perdido, yo estoy estudiando con mi esposa, que es Glenda, Ajá. pero andamos desubicados. ¿Dónde Entonces ese material si lo mandó por dónde, ¿en dónde? en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp de Primera de Tesalonicenses. Ahí está donde usted tiene esas recomendaciones que dice, que mandó todos los libros que debemos leer, todo el material que se debe leer está ahí. No, pero Hay- digamos que nosotros Hay nos varios. anexaron de último y a nosotros no lo vemos. Ok. Mi esposa me comenta, Ya, ya escuchó, bueno. Sí, bueno, yo lo voy a enviar de nuevo hoy, no hay problema. Para recordarles, tienen que hacer la lectura adicional. Si ustedes están en el programa de licenciatura, tienen que leer un libro de 300 páginas. Entonces, ahí pueden elegir alguno de los comentarios que están allí para hacer su reporte de lectura. Entonces, lo ideal es que ustedes lo lean mientras ustedes están haciendo el curso. Y al final, ustedes hacen un reporte de lectura que hay un formato establecido para eso que creo que está en la página, y ustedes pueden hacerlo para el libro de lectura. En este curso deben hacer, como en todos, tienen los cuestionarios que deben contestar cada semana. Esta semana deben responder el cuestionario 1 y el cuestionario 2. Tienen los foros de diálogo que deben participar. En los foros de diálogo, yo voy a mantengan el video. Yo voy a compartir un momentico la pantalla para que ustedes puedan ver. Un momentico, en los foros de diálogo, ya voy a esperar que tenga, ok. En los foros de diálogo,
Ya les voy a mostrar algo, cómo deben hacerlo. Que tienen pantalla completa. Bueno, en los foros de diálogo hay una pregunta y ustedes deben responder a esa pregunta, hacer su propio comentario. Deben leer los comentarios de los otros estudiantes que van a hacer y ustedes deben, no tienen que comentar todos, pero uno o dos comentarios que a usted le parece bien, usted puede responder. No se limite a decir, mira, estoy de acuerdo con tu comentario, sino que haga algún aporte, diga, me gusta Ahí está, pastor, el 1. Bueno, ahí está el foro de diálogo 1. Dice, comente la siguiente frase. La Biblia es la... No, ese... Pero ese es Perdón. Sí, ya va. Es Primera de Tesalonicenses. Sí. Déjame ahí aquí un momentico. Ok, entonces no se limite a responder solamente sí, estoy de acuerdo, sino si usted puede hacer alguna participación es interesante. Algo que pueda. Por ejemplo, ahí está. Podemos estar completamente seguros que el apóstol Pablo es el autor de la epístola. Escriba 3 argumentos que considere de esta afirmación. Abre el de Yerina para ver qué contestó Yerina. Con el permiso de Yerina. ¿Ok? Mira lo que ella, la respuesta de ella. Completamente sí, así como aparece en la guía de estudio. La epístola se presenta a sí misma como carta de Pablo, con los versículos que lo dice. Las personas de las que se dice que estuvieron con el autor cuando fue escrita se identifican. En el libro de Hechos estuvieron con Pablo en su segundo viaje misionero. Nada existe en esta epístola que no esté en completa armonía con la doctrina proclamada por Pablo en las epístolas. Esa fue el aporte, o sea, fue la explicación de Yerina. Aquí Jennifer le respondió, buenos aportes, hermana, así es. También sus compañeros de viaje se identifican con Pablo en el libro de los Hechos. Entonces, ese es un aporte que Jennifer está haciendo al comentario que hizo Yerina. Entonces, más o menos así es lo que deben hacer en el foro de diálogo. Ya puede cerrar, Luis. Ok, ahí hay otros, pero no vamos a ahondar en eso. Entonces, deben hacer eso. Y el ensayo, el trabajo final que deben hacer es que como este estudio va a ser una exégesis del libro de Tesalonicense, entonces usted va a escoger un texto bíblico de 1, 2, 3 versículos, un párrafo, y usted va a hacer una exégesis de ese párrafo. Entonces, en el libro está la hoja de exégesis. Entonces, usted va a usar ese en el curso de hermenéutica. Hay ejemplos sobre eso. Y usted va a desarrollar un tema o a aplicar la exégesis a uno de los textos o un párrafo de Primera de Tesalonicenses. Ese va a ser un ejercicio bien interesante que usted va a hacer y ese va a ser su trabajo final del curso. ¿Está bien? Bueno, terminen si tienen preguntas, la hacen mientras terminen de activar su video para hacer la foto, pues. Ahora somos más y será bueno. Ok, falta Carely, Rebeca, José Abreu. ¿Sí tienen cómo activar su video? Ok, ya está Carely, Rebeca y José. José, ¿tendrá oportunidad? No, José no puede, pero no importa, ahí aparece el nombre. Ahí todos sabemos que está José Abreu. Le dimos y listo. Bueno, si tienen alguna otra
Si tienen alguna otra pregunta acerca del curso, pueden hacerla para que terminemos. El silencio quiere decir que no hay... Hermano, por ejemplo, en inquietudes Dígame. que uno tenga fuera de esta hora, ¿cuál es la hora que usted está disponible o se manda y usted va a responder en su tiempo, en el tiempo libre que usted tenga? Sí, escriban por WhatsApp con toda libertad. No hay ningún problema. Ah, Yo, ok. si no le respondo al momento, le respondo después. Y si le respondo al momento, puedo decirle, usted puede preguntarme, yo le puedo decir, hermano, sí, si quiere hablar y todo, no hay ningún problema. ¿Ok? Oh, mil gracias. Estamos en disposición. Bueno, hermano, que el Señor los bendiga. Vamos a terminar esta parte. Vamos a pedirle a